Bienvenidos a todos, hermanos. Esta noche estamos iniciando esta noche de estudio. Estamos regresando a nuestro estudio de las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2. Pero quisiera iniciar orando juntos mientras que otros están llegando y poder preparar nuestros corazones para nuestro tiempo esta noche delante del Señor. Padre, gracias porque siempre tenemos, Señor, la dicha, la oportunidad, la gran puerta abierta, Señor, para ir a tu palabra y recibir no solamente algo que nos puede nutrir y enseñar y guiar, Padre, pero es un alimento divino, glorioso, eterno. Lo que tú depositas en nuestras vidas a través de tu palabra, Padre, produce salud y bienestar más allá de algo temporal o natural. Y te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos instruyas y nos enseñes las áreas en donde nosotros individualmente, al tú hablarnos individualmente, necesitamos aprender de ti y necesitamos, Señor, estar enfocados y ser fiel a lo que tú nos llamas. Así que te pedimos, Señor, por tu guianza en esta noche, que tu Espíritu, Señor, se mueva libremente entre nosotros, enseñándonos tu verdad y que al abrir tus escrituras, Señor, también nosotros seamos recipientes de toda la bondad que hay en ella. Gracias, Señor. Ahora mismo pensamos y depositamos delante de ti, Señor, toda falta, todo error, todo asunto, Padre, donde tú sabes que somos débiles, y fortalece tu pueblo, Padre, y guíanos a tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Ya en semanas atrás vimos una de las 7 iglesias que son atendidas aquí en Apocalipsis. La primera que vimos era Éfeso, que empieza en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Y estuvimos viendo cómo Dios, en su infinito amor y gracia, le habla a la iglesia, le enseña a la iglesia y le declara a la iglesia su gran necesidad de regresar a su primer amor. Y el punto de lo que se hallaba en ese mensaje a la iglesia era que el primer amor era lo primordial, lo más importante, que podían ellos quizás ser muy fieles en muchas áreas y lograr mucho éxito. Él los reconoce y les celebra que ellos han hecho bien, que han trabajado arduamente y fuertemente y que ellos han sido vidas de paciencia y han soportado todo aquello que es bueno y también ha estado contra aquellos que no han hecho el bien. Han echado fuera a aquellos que se han hallado como mentirosos, pero son retados que en medio de esta situación buena también han fallado de amar a Dios primordialmente sobre todas las cosas. Y los llama a regresar a su primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Los llama diciéndole: una cosa tengo contra ustedes, has dejado tu primer amor. Y ese primer mensaje nos ayuda a nosotros a ver que no solamente en este contexto de las 7 iglesias, y nosotros debemos ver como eso es lo principal. También es el primer y gran mandamiento de amar a Dios sobre toda otra cosa, con todas nuestras fuerzas, habilidades, mente y corazón. Pero también descubrir que cuando eso es centrado, entonces también hay otras áreas que Dios quiere tratar. Y en esta noche vemos a Esmirna y vemos que el Señor está también tratando con la iglesia de una manera que es esencial. Nosotros no podemos simplemente considerar que un mensaje es para nosotros y otro no, sino el mensaje a Esmirna es completamente necesario para la iglesia. Y el mensaje es simple: prepárate para la prueba. En otras palabras, el mensaje de Esmirna es una preparación. Prepárate. Así que voy a leer esta porción y entonces vamos a entrar en ella en esta noche. Si tú tienes los folletos, estos estarán también accesibles en línea para los que lo necesiten. Estamos mirando este estudio de Esmirna en esta noche. Apocalipsis 2, empezando en el versículo 8 hasta el 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que te ha de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, permítenos ver, entender tu gran mensaje a la iglesia de Esmirna en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. El asunto aquí es primordial, importante y necesario, hermanos, que nosotros estemos conscientes de que como vidas rescatadas por Cristo, salvos por gracia, también tenemos que estar pendientes de que Dios traerá momentos de prueba a nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas muchas veces queremos nosotros que al recibir a Cristo, al comenzar este andar, deseamos llegar a cierto nivel donde al llegar a este nivel ya estamos bien y podemos avanzar sin dificultad. Pero lo que vemos en el mensaje a Esmirna es que el Señor va a probar, esto es parte del plan divino de Dios, probar con un propósito. Y el propósito, aún lo podemos leer, lo que dice Santiago. Santiago 1, versículo 3 al 4, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que Dios prueba? La fe, vuestra fe, produce paciencia. Así que el producto de la prueba de vuestra fe es paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, la razón que Dios trae pruebas a su pueblo es con la meta de que nosotros seamos perfeccionados, que avancemos en el camino, que no nos enfriemos, que no nos lleguemos a cierto nivel. En inglés dicen plateau, como si estás subiendo la montaña, pero entonces llegas a lo que en español creo que le dicen una mesa, donde es como si la cima de la montaña es así, plana, y como si trepamos hasta arriba, llegamos a cierto nivel, entonces nos quedamos sin avanzar, sin subir más. Y la prueba no es para ninguna otra razón, sino para que nosotros avancemos en el camino. Así que comienzo con eso esta noche, haciéndote la pregunta, porque es lo que está siendo desafiado aquí en Esmirna. ¿Estás tú listo para la prueba que viene? Déjame decir algo. No seas de aquellos creyentes que dicen, bueno, quizás a mí la prueba no me tocará. No seas de aquel tipo de creyente que piensa o considera que tú eres la excepción, que tú no vas a tener que pasar por dificultad o prueba, sino si el que Dios ama, Él disciplina. Y la prueba no es una disciplina, pero el que Dios ama, pudiéramos también decir, Dios enseña, ¿no? Dios avanza, Dios encamina, Dios no quiere que nos quedemos atrás. Él nos dirige, Él nos guía por su gran amor y quiere que avancemos. Y la prueba nos avanza de una manera que muchas otras cosas no pueden. Porque las pruebas que Dios trae a nuestras vidas usualmente, y especialmente personal, usualmente son diseñadas para tratar con esas áreas en nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, que de otra manera no serán tratadas. Son cosas que quizás son ocultas aún algunas veces para nosotros, pero Dios sabe la necesidad. Así que las pruebas son buenas. No fácil, pero buenas para nosotros. Y usualmente, hermanos, los cristianos en otros países, quizás de menos desarrollo, conocen un poquitico más de lo que son las pruebas. Yo me acuerdo cuando visité a Cuba años atrás, algo me afectó en ese viaje. Estuve con mi esposa, estuvimos ahí como semana y pico, casi 2. Y lo que recuerdo es
cuán probado era el pueblo creyente en Cuba. Es decir, para ellos la fe era algo sólido, muy difícil que ellos, después que han creído y atraviesan muchas pruebas, que sean creyentes fluctuantes o ligeros o que superficiales, sino a través de la necesidad de pobreza, necesidad de enfermedad, porque no hay mucha medicina, también problemas de influencia gubernamental que evita que el pueblo pueda avanzar en ciertas áreas, esa presión donde hay un gobierno que dice que no hay Dios y trata de eliminar a Dios de todas las cosas, y pone mucho peso y opresión sobre la religión y en particularmente al cristianismo. Es un pueblo tratado. Me acuerdo entrando a la casa de una familia que nos empezaron a hablar de historias de cómo Dios había proveído en momentos necesarios exactamente lo que necesitaban para comer, porque se habían quedado sin nada, pero Dios había usado muchos medios para que tuvieran cada día la sustancia. Y cómo alababan a Dios, cómo adoraban a Dios. Todo como resultado que habían sido probados y su fe era más sólida. Y me acuerdo aún cuando estaba saliendo de Cuba, en la última reunión que tuvimos, uno de los líderes que estaba con nosotros me dijo, ¿qué tú piensas de este pueblo? Preguntándome qué había sido la experiencia. Y eso fue lo que tuve que expresar, es que fui desafiado en mi fe, ¿no? Yo estuve en Cuba para enseñar, para predicar como pastor, pero vi muchas vidas que estaban bien probadas en su fe. Quizás más sólido en su fe. Digo esto para decir, la prueba, hermanos, es buena, porque produce algo bueno en nosotros, y es lo que Dios quiere. Y tal fue la situación de Esmirna en antigüedad. Y las palabras de Cristo muestran la realidad de lo que Dios quiere hacer en medio de este pueblo. Dice la palabra que los mientras que predicaban, iban confirmando, esto está en Hechos 14, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez quiero hacer referencia a la realidad que esto no es una opción. Esto no es algo que le ocurre a algunos. Todo creyente que ha de avanzar en su fe, de crecer y madurar, va a tener que atravesar pruebas. Y las pruebas son diferentes a las diferentes etapas. Dios sabe cómo probar su pueblo. Esmirna recibe este mensaje y el mensaje es prepárate para la prueba, ¿no? Lo he dicho algunas veces en el púlpito aquí en Monte de Sión. No es opcional. O tú estás en prueba, estás o saliendo de prueba, o entrando a prueba, o en una prueba. Pero las pruebas son algo que vienen con regularidad. Algunas veces son pruebas grandes, ¿no? Algunas veces son pruebas pequeñas. Y interesantemente, algunas veces las pequeñas no le damos tanta atención porque no nos duelen tanto, no son tan pésimas. Y algunas veces son esas lecciones que tenemos que aprender muchas veces porque Dios tiene que tratar, y algunas veces aún tiene que llevarnos a mayores pruebas para que aprendamos ciertas lecciones. Pero algunas veces vienen pruebas fuertes que duran por largo tiempo, todo con un propósito glorioso. Los fieles avanzan. Bueno, mirando el tema aquí, después de la introducción en el versículo 8, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, y eso lo miraremos antes de terminar la descripción de Cristo. En el versículo 9, él comienza con esta frase que él ha usado ya anterior y la usará otra vez. Yo conozco. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Ahora, importante aquí es la idea de que la iglesia en Esmirna es reconocida por ser una iglesia fuerte, espiritualmente rica, en contraste a otras, pero a través de todo ello, él empieza a ver sus características. Y aquí están algunas de ellas. Y principalmente la idea aquí es que ellos van a tener que sufrir. Miren la lista que él les dice. Yo conozco tus obras,
y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis le dice, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Todo el versículo 9, él está diciendo, yo conozco tus circunstancias. Yo conozco tus buenas obras, las obras que tú has hecho, y tu tribulación. Ahora, si Dios es Dios, y si lo es, Él tiene el poder para remover toda tribulación, toda dificultad de nuestras vidas. Es más, si nosotros como creyentes estamos conscientes de lo que Él puede hacer, nosotros le pediríamos, Señor, remueve estas circunstancias de mi vida, ¿no? Si supiéramos cuán poderoso Él es. Pero fallaríamos en entender que Él trae circunstancias con propósito. Es decir, el sufrimiento del creyente es bíblico. Que nosotros atravesemos dificultades es bíblico. Es más, lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo, que era un pastor joven, que estaba comenzando su ministerio de predicar y enseñar. Y él le dice, tú sufre penalidades. Como buen soldado de Cristo, ninguno que milita, ninguno, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú sufre penalidades. El creyente tiene que entender que al entrar a este caminar, vamos a enfrentar cosas difíciles. ¿Amén? ¿Quién quiere enfrentar cosas difíciles? El soldado, cuando es reclutado para el ejército, él lo hace porque él quiere sufrir, él quiere encontrarse sufriendo por su vida, siendo una persona escondiéndose, tratando de evitar que lo maten, una vida que está enfrentando dificultades, persecución. La verdad es que nadie busca eso, pero es parte de la realidad de este mundo caído. Es la parte de la condición de este mundo donde nosotros nos encontramos en un mundo que no conoce a Dios, no ama a Dios, no busca a Dios. Y como resultado, aquellos que quieren ir en rumbo hacia lo que es correcto y seguir a Dios, encontrarán que sus vidas van a ser se van a hallar en dificultades. Y cuando vemos la iglesia en Esmirna, él empieza a darnos una lista clara. Y vamos a verla brevemente. La primera cosa es pobreza. Su tribulación, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué tipo de pobreza tienen ellos? Porque él también dice en medio de esa pobreza que son ricos. Él está hablando de que sus riquezas espirituales estaban más allá de la medida. Tenían grandes riquezas en Dios. Y él hace un contraste entre que ellos, siendo físicamente pobres, también son espiritualmente ricos. Y miren este contraste especial y hermoso en las Escrituras, que aquellos que como dice la palabra en el Sermón al Monte, cuando Jesús le predicó al pueblo, le decía, bienaventurados los pobres, los necesitados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados aquellos que están deseando y buscando justicia, porque la hallarán. No, él no dice bienaventurados los que tienen todo bien, sino aquellos que pasan por la tormenta, por la tribulación, por la pobreza, por la necesidad. Dios los está enriqueciendo. Les está dando aquello que nadie se lo quitará, que es espiritualmente grande y rico. Es un contraste glorioso. Pues tengo por cierto que las aflicciones, dice Pablo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, 18 es que estoy cierto que las aflicciones, estos momentáneos pruebas, dificultades que atravesamos no tienen comparación, son tan distantemente diferentes. Son comparables con la gloria venidera, ¿no?, que en nosotros se ha de manifestar. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es mucho más grande de lo que estamos sufriendo o pasando.
Ahora, tú quizás digas en esta noche, bueno, yo no estoy sufriendo nada en particular. O quizás tú sí estás sufriendo algunas situaciones por el reino, por andar bien, por seguir a Dios. Porque Él te ama y Él quiere que tu vida sea todo lo que Él ha determinado hacer. Las dificultades que Dios permite son con propósito. Para tratar con nuestras vidas. Para que nuestras vidas no se queden. Y no solamente nosotros, pero los que nos rodean. Porque el plan de Dios es multiforme. Él está trabajando con aquellos que son de Él. Pobreza, en este caso, habla de necesidad, de escasez. Aún Pablo dice que él ha aprendido a tener y a no tener. Y en ambos estar bien, estar satisfecho, no buscando tener mucha abundancia o no molesto cuando tiene pobreza, sino entendiendo que Dios da y Dios quita y eso está bien. El propósito de Dios en ambas cosas es bueno para el creyente. Y lo mismo aquí con que Él permitiendo que pasen tiempos de necesidad, de sufrir, de escasez. Esto es importante entender. No vivas la vida cristiana ignorante, o voy a decir aún necia, o vacía de sabiduría, en pensar que solamente estás bien mientras que todo te va bien. Algunas veces cuando las cosas van difíciles, algunas veces cuando la prueba es fuerte, la presión es dura, te va a ir aún mejor y tu condición espiritual será enriquecida más como resultado de que Dios está trayendo y permitiendo tribulación, trayendo para tu vida la pobreza, permitiéndola. Pero eso no es la única, también él habla que básicamente son vidas que están siendo blasfemadas. Difamación, encarcelamiento y muerte es parte de la lista. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada de lo que vas a padecer. Mira lo que dice el versículo 10. He aquí el diablo, ¿quién? Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. ¿Por qué es que son echados en la cárcel? ¿Porque hicieron mal? No. ¿Porque eran dignos de ser maltratados? No. Lees Hebreos capítulo 11 y Hebreos capítulo dice, estos que atravesaron todas estas dificultades y vencieron, no son dignos de este mundo. Estos son aquellos que han creído y caminado con Dios, que Dios no se avergüenza de ellos. Él los considera como ese pueblo que ciertamente es glorioso y suyo, que ha sido probado y ha vencido. Y aquí dice, serán encarcelados para que seáis probados. Y tendréis tribulación, pero mira qué lindo, no para siempre, no por largo tiempo, por 10 días. Oigan bien, si tú estás pasando tribulación, o en el día que tú pases una tribulación, Dios declara, hace claro que será limitada. Él no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que tú puedes sostener. Él siempre va a cuidar de tu vida para que la prueba produzca lo que Él desea y entonces la prueba, como esa nube, va a desaparecer. Dios tratará con su pueblo. Y tenemos que estar conscientes de eso, amén. Que es un tiempo definido con un propósito definido. Defamación, que van a blasfemar, ¿no? La blasfemia de los que dicen ser judíos y que no lo son, sino sinagoga de Satanás son. Aquellos que están mintiendo y contra el pueblo, diciendo acerca de aquellos que son hijos de Dios, cosas horrendas, engañando y mintiendo y maltratando. Por el nombre de Cristo, sufrimos muchas cosas. Pablo dice, morimos todos los días. Pasamos muchas tormentas y maltratos. Él hace una lista de lo que él ha tenido que atravesar como un apóstol de Cristo. Y dice, todo esto Dios me ha vencido, me ha permitido vencer y avanzar. Nada de esto me ha detenido. Y Pablo se encontraba en varios libros cuando él estaba escribiendo aún en la cárcel. Uno de ellos es Filipenses. Y en Filipenses, mientras él escribe de la cárcel en Filipo, él está diciendo, gozaos, gozaos. ¿No? Porque aún mi encarcelamiento ha sido para el avance del Evangelio. Aún este momento difícil, Dios lo está usando para que el Evangelio avance y para que otros sean tocados por la verdad. Hermanos, las pruebas son buenas. Quizás no deseables.
Que no es algo dice que alguien dice, bueno, yo quiero ser el primero, pruébame a mí. Pero sabemos que cuando Él sí trae pruebas a nuestras vidas, Él está haciendo algo glorioso. Amén. Esto debe ayudarnos como creyentes a sentir el abrazo, el amor de Dios. Porque todo el mundo pasa tribulación. Todos van a pasar dificultades. Pero nosotros, cuando pasamos dificultades, son con un propósito divino. Muchos van a sufrir por cosas y pasar asuntos y nunca va a hacer eso producir nada bueno en ellos. Pero nosotros estamos asegurados que si nos aferramos al Señor, Él lo hace con un propósito. Dice Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mateo 5, 11 al 12. Mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Otra forma de sufrir es cuando no nos entienden. Cuando ven nuestra circunstancia y como hicieron a Jesús, algo mal tiene que haber hecho. Por alguna razón Dios le ha permitido que Él sufra este sufrimiento de maltrato y la cruz. Blasfemaban, mentían, no sabían de lo que hablaban. Si se acuerdan de los amigos de Job, hicieron lo mismo. Vinieron diciendo, Job, con todo respeto, algo tiene que haber hecho para merecer esto. Nadie pasa esto sin culpa. Tú tienes que tener alguna culpa. Mientras que Job continuaba diciendo, yo sé que yo estoy justo en esto. Yo no he hecho ningún mal. Dios ha dado, Dios ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé, porque Job no estaba entendiendo la razón en ese momento. Al fin del libro, él entiende. Pero inicialmente él está en una incógnita. Él sabe que no ha hecho nada injusto, pero él no entiende por qué está atravesándolo. Solamente que sabe que ha venido de la mano de Dios y él lo recibe adecuadamente. Glorifica a Dios, adora a Dios en medio de la tribulación. Y al mismo tiene que ocurrir en el pueblo de Dios. Y lo mismo aquí nos dice en Mateo, bienaventurados sois, Cristo dice, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Gozaos y alegraos. Una cosa que sí es muy interesante, que caracteriza a creyentes, que como les identifica, es cuando aún en medio de las dificultades, ese gozo del Señor persiste. No es que están celebrando y en fiesta, pero que algo del poder y la presencia de Dios, ese gozo real, continúa. La fidelidad de Dios continúa con ellos. Sí lloran, sí duelen, pero la presencia de Dios continúa con ellos. Y son llamados a gozarse y alegrarse porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y la Biblia enseña esto en todas las ramificaciones que se encuentran en las Escrituras, constantemente. Romanos 8 habla que todo coopera para bien. ¿Para qué? Para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Que Dios usa todas las circunstancias para nuestro bien. Y Esmirna recibe ese mensaje de prepárate para esto porque viene. Bueno, este es el desafío. En el versículo 10 empezamos a verlo. No temas. No tengas temor. ¿Y de qué? ¿De lo que pasó? No. No temas de lo que vas a padecer. Es un futuro que viene. Es una advertencia. Es una preparación. Prepárate. Ponte consciente que vendrán estas circunstancias difíciles. Y el desafío principal es no temas. ¿Sabe que una de las cosas más interesantes en la Escritura es que cada vez que había una manifestación de Dios, Dios se presentaba, o algunas veces un ángel en las Escrituras venía con un mensaje para alguien en el pueblo de Dios, la primera frase usualmente que le decían es no temas. Porque nosotros, hermanos, somos débiles por naturaleza. ¿No? Cualquier cosa nos espanta, cualquier circunstancia que no podemos controlar puede producir en nosotros temor. Dice, no temas en nada de lo que te va a padecer.
en nada de lo que vas a padecer. Y esta es la primera parte del desafío que quiero, y son dos cosas que él hace. La primera es no temas, y quiero decir que el no temer nace del amor. La palabra dice del perfecto amor. No sé si tú lo has leído, está en 1 de Juan 4, 18, otro libro que estamos leyendo en la escritura, estamos estudiando en la iglesia los domingos. Dice, en el amor no hay temor. ¿Dónde no hay temor? En el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay una cosa que remueve el temor y es el amor, pero no cualquier amor, el perfecto amor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira qué lindo es esto. El que teme, no temas, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, carecemos algo del amor, ¿me entiendes? Todavía no amamos como debemos, todavía no hemos sido afectados por el amor de Dios como debemos ser afectados. Todavía carecemos, somos débiles en el amor. El primer y el segundo mandamiento, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y en estos dos se encierra toda la ley, completada toda la orden de Dios. Y en estas dos áreas, si tememos, mostramos que hay debilidad. Ahora, estemos entendidos, vamos a temer. Es la razón que dice que no temas. Pero el desafío es, aprende a no temer, aprende a ser fuerte en ese momento. Y lo que te va a hacer fuerte es el amor de Dios. Porque Él te ama y porque Él te enseña que todo lo que Él está haciendo es para tu bien. Hermanos, ¿qué es el temor? El temor es una emoción desagradable causada por la incredulidad, diseñada para apartarnos de Dios. El temor es resultado de incredulidad muchas veces. Tememos porque no creemos. No estamos ciertos de que Dios está con nosotros. No estamos ciertos de que Él está permitiendo lo que Él está permitiendo con un propósito divino, porque no podemos ver el propósito, porque no podemos entender su mano invisible como opera. Y a través de todo eso empezamos a temer. Pero si estuviéramos conscientes de su amor grande por nosotros, con amor eterno nos he amado, fuera diferente, ¿no? No temáis. El temor generalmente es un resultado de la debilidad o de la inhabilidad de controlar una situación. ¿Y quién aquí puede controlar nuestras circunstancias? Nadie. Pero ¿quién sí puede controlar todas las circunstancias? Dios, el que nos ama, el que está con nosotros. Y por lo general tenemos temor de lo que somos incapaces de controlar. Tenemos temor cuando las cosas están fuera de nuestro control. Pero Él tiene control sobre todas las cosas, inclusivamente sobre el sufrimiento, incluyendo cuánto dura ese sufrimiento. 10 días, dice en este mensaje a Esmirna. Es decir, nosotros podemos confiar plenamente y completamente en Dios. Es la fe que nos permite entender el amor de Dios. Es la fe que nos abre los ojos para ver quién es el que nos ama y cómo nos ama. Y poder nosotros reposar y descansar en que Él sabe lo que está haciendo. Amado, si una cosa puedo decirte, cuando vienen dificultades y pruebas, no trates tú de resolver los problemas por tus propias capacidades. No trates de meter tu mano a ver cómo tú solucionas, sino reposa en el Señor. Obedece al Señor. Jesús dijo, si me amas, haz lo que yo te digo. Evidencia de que cuando entendemos que Dios está probando nuestras vidas y trayendo otra vez dificultades, aprendemos a ser obedientes, aprendemos a agradar a Dios, aprendemos a amar a Dios como debemos, porque vemos que Él está alineando, Él está permitiendo que nuestras vidas no se descarrilen en un sentido, y también está permitiendo que nuestras vidas avancen en otro sentido, que maduren. Hebreos 3, 12 al 14 dice así: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una de las cosas que pasan en las pruebas,
Todos somos probados. Cuando entramos en pruebas, donde estamos siendo desafiados, en dónde estamos parados en el Señor. ¿Dónde está nuestra fe? ¿No? Decimos que somos, pero ¿cuál es la realidad de nuestra condición? Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Es decir, todavía estamos vivos, exhortando los unos a los otros. Y mira cómo. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Es decir, pasamos vituperio, pasamos dificultad, porque somos de Él. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, si a mí odiaron, también a ustedes lo odiarán y lo perseguirán y los maltratarán. Esto es, el que me sigue a mí también atravesará esta misma tormenta. Pero no temáis, yo he vencido el mundo. No temáis, es el mensaje. Mira, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Cómo se vence el temor? Ya lo hablamos. Con el amor. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, amados. Cuando nuestra fe es depositada solamente en Él. El temor es vencido. Porque vemos quién Él es. Porque al verle comprendemos que no hay temor en Dios. ¿No? En Dios todo es amor. Dios es amor. Dice el salmista, creo que es David, en el día que temo, en ti confío. En el día donde el temor quiera apoderarse de mí, quiera agarrarme, ¿qué hago? En ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es decir, ¿quién nos puede tocar? Algunas veces sufrimos, hermanos, por diferentes circunstancias. Pueden ser personales, pueden ser familiares. Tú sabes que una de las cosas interesantes de la vida cristiana, que todavía yo muchas veces le pido al Señor, enséñame bien esta situación, el Señor. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros vemos a otros creyentes, familiares, o vidas que están cercanas a nosotros en la iglesia, o vidas que conocemos en nuestra familia más extendida, que están pasando dificultad, ¿no? Y nosotros dolemos por ellos, porque vemos, ¿no? que están apartados de Dios, están pasando tormentas, aunque están, como dice aquí, endurecido el corazón. Está diciendo la palabra, tengamos cuidado de que eso no ocurra. Pero vemos que eso ocurre en aquellos que conocemos algunas veces, que amamos. Y lo interesante de la vida cristiana es cómo dolemos por ellos también, ¿no es cierto? Pero miren qué interesante es esto. Dolemos por ellos porque tenemos el verdadero amor en nosotros. Y Dios lo está creciendo. Porque en este mundo carecemos de este verdadero amor en el mundo. Pero el creyente tiene esto en su vida. Y Dios lo está creciendo, perfeccionando nuestro amor. ¿No? El que verdaderamente ama, ¿no? Va a sufrir más, va a sentir más, ¿no? Por el amor que Dios deposita en sus vidas. Por eso es bueno, hermanos, porque Dios está tratando con nosotros y con los que nos rodean. Él usará todo para bien, todo con un propósito. En el amor no hay temor. Entonces el segundo desafío también se encuentra en el versículo 10. No solamente si no temas, en la primera parte del versículo 10, no temas en nada lo que te vas a padecer. Pero entonces dice, en la última oración del versículo 10, sé fiel hasta la muerte. El gran desafío bíblico, hermanos, no es simplemente de no temer en medio de la circunstancia, de agarrarnos y aferrarnos del Señor, pero también el gran desafío para la iglesia es ser fiel hasta la muerte. No dice ser fiel por 10 días, ¿no? Él sí dice que tenemos que no temer
durante ese tiempo donde el temor quiere apoderarnos, esos 10 días, ese tiempo de la prueba. Pero después que dice que has soportado la prueba, no te sorprendas si vendrán otras pruebas. Pero sé fiel hasta la muerte. La fidelidad nace ahora de algo muy también importante que estamos ya describiendo. La verdadera fidelidad nace de la fe. De la fe. Esmina fue desafiada a serle fiel a Dios en medio de gran padecimiento. Mas su fidelidad tenía que aferrarse en su fe y confianza en Dios. No había nada más a lo cual ellos podían aferrarse. No había nada más a lo cual ellos podían agarrarse para ser fiel, para atravesar las circunstancias. Lo único a su alcance era Dios. Y eso es lo que es fe. Fe es cuando tú no te aferras de nada más y te agarras de Dios solamente. Tu confianza solamente puede ser Dios. Porque algunas veces nos acostumbramos a agarrarnos de otras cosas. No, el que tiene dinero compra y permite que si tiene un problema de enfermedad, él busca a los mejores doctores y trata todo para resolver su problema. Y cualquier circunstancia trata de usar sus riquezas para vencer el problema. Confía en sus riquezas. El que tiene intelecto, habilidades, hace lo mismo con sus capacidades. El que tiene conexiones a personas de poder, hace lo mismo. O el que tiene poder y acceso, hace lo mismo. A esas cosas se aferran. Pero el creyente solamente tiene a uno a quien aferrarse. Y eso es lo que es fidelidad. ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es ser recto y constante en nuestra lealtad y afectos para con Dios. Ser rectos, es decir, Señor, en ti confío cuando viene la prueba. En ti deposito mi confianza. No en nadie, no en la iglesia, no en los pastores, no en mis habilidades o riquezas o capacidades o acceso a diferentes poderes. Tú eres mi poder, tú eres mi fuerza. En ti deposito mi confianza. Lealtad, hermanos, tanto en la palabra, es una palabra como una acción. Tú no puedes simplemente decir, bueno, yo confío, y entonces quedarte en las circunstancias que está. Cuando tú confías, es como tú empiezas a salir del hoyo. Cuando tú confías en el Señor, ya las circunstancias no te tumban. Ahora tú empiezas a vencer las circunstancias. ¿No? Por eso Jesús dijo, no temáis. No, manada pequeña. En el mundo tendrás mucha tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Tenemos al que vence nuestras circunstancias. Del momento que nos aferramos a Él en fe, empezamos a ver que Él produce en nosotros esto que necesitamos, fidelidad. La fidelidad abarca el mismo carácter de Dios. Dios es fiel. El único perfectamente fiel es Él. Aún dice la palabra que si nosotros lo negamos, Él no se niega a sí mismo porque Él no miente, Él no puede negarse a sí mismo. ¿No? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No podemos aferrar a Él. Esto es lo lindo de la fe, que aunque soy débil, Él sigue siendo fuerte. ¿No? Es como un matrimonio, ¿no? En donde los dos ahora son uno, pero en este caso Él nunca es débil y nosotros con regularidad nos encontramos débiles, pero siempre podemos aferrarnos a Él. Para no hallarnos en debilidad, para no hallarnos infiel, para no hallarnos como vidas que no hemos sido rectos y constantes en nuestra lealtad y afecto para con Dios. Amarle sobre todas las cosas, aún en medio de dificultades. Y entonces nos dice que hay una recompensa. Para los que son fieles hasta la muerte, la última parte del versículo 10 dice, y yo os daré la corona de la vida. Esto quizás requería mucho más tiempo para describir, ¿no? Y no tomo mucho tiempo para ello, pero está haciendo una ilusión a algo muy bíblico, y es que Dios da galardones. Que Dios nos paga con bien. Jesús enseñó, bien hecho, siervo y fiel. Si en lo poco fuiste, ¿qué? Fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿no? En el reposo, en el gozo de tu Señor. Ahora mírela, como Él te dará mucho, te pondrá en gran posición y bendición. El galardón que Dios trae a través de la prueba, hermanos, es glorioso. No seas engañado al pensar que cuando nosotros lleguemos al cielo, todos vamos a ser igual. Todos vamos a tener el mismo estatus y posición, ¿no?
El reino de los cielos no es socialismo, donde todos reciben lo mismo. El reino de los cielos es que los fieles reciben más. Pero lo interesante de la fidelidad es que la fidelidad viene de Él, no de nosotros. No es que nosotros fuimos más fieles, sino que nosotros aprendimos a través de la prueba a aferrarnos a Él más. Y andamos más fiel, como Él desea que andemos. Dice la palabra en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurados los que soportan el tiempo de la prueba, porque recibirán galardón de Dios. Amados, es que apreciemos cuando Dios permite circunstancias en nuestras vidas. Y todos las atravesemos. Algunas veces parecen tan largas que no van a terminar, pero van a terminar. Algunas veces parecen que son tan pesadas que no las podemos soportar, pero Él está con nosotros para que no nos desplomemos en medio de ella. Algunas veces vemos que la prueba es ligera y no dura mucho tiempo. Y pensamos, bueno, fue fácil. Pero quizás es porque Dios había fortalecido tu vida para atravesar lo que venía. Dice el versículo 11, el que venciere, el que persevera hasta el fin, el que venciere, este será salvo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Según Apocalipsis 2, la segunda parte del versículo 11. No sufrirá daño de la segunda muerte. Parte de la promesa es que Dios está asegurando nuestra estadía con Él, asegurando que somos de ese pueblo, ¿no? Y esto es muy importante entender porque hay muchos que dicen que son, pero cuando vienen las pruebas demuestran que no son. Pero lo lindo de los fieles, los reales, los que son de Dios, cuando viene la prueba se confirma que son. Gozaos, dice Pedro, cuando vienen diversas pruebas, porque éstas producirán aquello que Dios quiere producir, paciencia, y que la paciencia tenga su obra perfecta, que seamos cabales perfectos sin ninguna necesidad, perfectamente establecidos. El plan de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura, ¿no?, de Cristo, a un hombre perfecto, a hacer vidas que ciertamente vivimos como Dios desea. Así que, ¿cómo podemos ser fiel? La fidelidad abarca los deseos realizados en nuestras acciones. Y solo Dios provee esto. Y aquí quiero concluir con ustedes antes de ver lo que dice acerca de Cristo en este pasaje. Pero con respecto al desafío, esta es la forma que podemos ser fiel. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Es decir, al aferrarte a Dios en medio de la prueba, lo que es lo que la prueba te produce, aferrarte a Él. Al no temer y crecer en tu amor por Dios, en ver que Él está contigo. Al ser fiel porque Él está contigo, Él te llama a crecer en tu fe. La palabra nos dice que Él está produciendo el querer como el hacer de su buena voluntad. Él está haciendo esto en nuestras vidas. La prueba está perfeccionándonos. Las pruebas nos están haciendo creyentes que no fuéramos fuera de la prueba. Nos está haciendo lo que debemos ser como hijos, hijas de Dios. Es buena. Y no es nada menos que Él produciendo en nosotros el deseo, el querer, y no solamente el deseo de servir y honrar y vivir una vida prudente y amar a Dios. Creo que hay muchos creyentes que tienen eso. Quieren honrar a Dios, quieren vivir rectamente, pero fallan. Pero la prueba tiene un producto. No solamente te da el querer, pero también el hacer de su buena voluntad. Que empiezas a andar como tú sabes que tú debes andar y como Él quiere que tú andes, como producto de Él, tratando y obrando en nuestras vidas. Las pruebas son buenas, hermanos. Termino con la descripción de Cristo. Lo hacemos cada noche con estos estudios. La descripción usualmente viene al principio de la carta y también en esta noche se encuentra en el principio, en el versículo 8, donde iniciamos. Dice así el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Es una descripción caracterizando quién es nuestro Salvador en medio del tiempo de prueba. Para los que han de pasar estas pruebas, Cristo se manifiesta como el primero y el postrero. Esto es lindísimo. Él está presente con ellos. El primero y el postrero. El alfa y el omega. Este está en control de todo, de principio a fin. Ahí sí se manifiesta el Salvador, Jesucristo. El que habla a esta iglesia es el que ha atravesado con gran sufrimiento él mismo la mayor prueba que jamás se ha experimentado en la faz de la tierra, el santo y perfecto sufriendo muerte de cruz, separado de Dios, lo cual la palabra nos enseña que nosotros nunca, que hemos creído, seremos separados de Dios como Cristo fue separado. Él venció la muerte. Nosotros ya no experimentamos esa segunda muerte. Por supuesto, es la promesa. No les tocará la segunda muerte. La promesa de vida eterna, de vencer la muerte y todo aquello que viene relacionado con ella. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, Jesús, dice Hebreos 2:18, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra frase que se usa ahí también es probados. Los que son probados. No. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Si Jesús padeció y fue probado a lo máximo, entonces nos dice que Él está con nosotros cuando nosotros somos probados. Y lo describe así, como Él fue probado en versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el alfa y el omega, y el que estuvo muerto y vivió. Él ha pasado. No, la verdadera prueba y ha vencido la muerte. Resucitó al tercer día. Este es el mensaje a Esmirna y creo que nos desafía a fidelidad, nos desafía a amor, nos desafía a no temer. Creo que nos desafía también a entender que la prueba es necesaria. Nos desafía a entender que la prueba trae productos buenos. Que nosotros debemos entregarnos a lo que Dios trae a nuestras vidas con completa confianza que Él lo hace para nuestro bien. Y a través de ello confiad en Él. Y terminan todos los mensajes a todas estas iglesias, ¿no? En una forma linda y como Él desafía al pueblo, nosotros debemos estar oyendo. Amén. Pongamos oído. Y creo que esa conclusión que empieza en la primera, como si la lleva hasta la última, es algo que como si el Señor está diciendo, pon atención, pon atención, pon atención. No, lo que Él dice a su pueblo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la parte más importante de todo este sermón, este mensaje, este estudio. Si no oímos, aquí nada ha pasado. Pero si tenemos oído, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que dice el Espíritu dice es, el que venciere, el que soporta la prueba, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y el que soporta la prueba, la soporta porque Dios está con ellos y se han aferrado a Dios. Y si no hemos aferrado a Dios, es porque Dios ha puesto ese querer como ese hacer de su buena voluntad. Y si estamos andando con Él, es porque Él está con nosotros. Si estamos siendo fieles, porque Él fue fiel primero y nos está llamando a fidelidad, a andar con Él. Y ahí sucesivamente todo regresa a la obra de Dios en nuestras vidas para aquellos que recibimos y oímos el mensaje de la iglesia en Esmirna. Amén. Padre, gracias por tu palabra que esta noche y gracias por estos estudios, Señor, de las 7 iglesias y los mensajes que tú traes a nosotros como pueblo tuyo, Señor, que son importantes estos desafíos de recordar con regularidad, Señor, lo que tú estás haciendo y como tú nos llamas, Señor, a regresar a nuestro primer amor y como también tú nos llamas, Señor, a estar preparados para las pruebas, Señor. Y para ser preparados tenemos que estar listos para no temer y tenemos que estar listos para vivir en fidelidad y todo eso proviene de ti. Ayúdanos a aferrarnos, Señor.
No de que nos agarren las tormentas y las pruebas, Señor, desprevistos, y no preparados y sorprendidos, sino que estemos preparados, ¿no? Preparados por lo que viene. No temáis por lo que está por venir. Que estemos listos desde ya, Señor. Una advertencia gloriosa para todos nosotros. Gracias por tu santa palabra, por esta noche y por la oportunidad, Señor, de recibir de ti esta porción gloriosa. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.